Buenas tardes, me siento muy honrado de estar esta tarde entre ustedes, entre los señores arzobispos, los señores obispos, y especialmente agradecer la invitación que el Cardenal Primado de Colombia me ha hecho a esta conferencia. Fundamentalmente yo quiero compartirles los resultados de mi investigación doctoral que han sido resumidos en este artículo que ustedes encuentran en su texto. Yo les voy a pedir el favor, para, digamos, ser más práctico, de que sigamos las presentaciones del PowerPoint, y de esa manera, digamos, voy a tratar de resumir toda la información que ustedes podrán consultar posteriormente en el escrito. ¿Cómo surge este estudio? Fundamentalmente, todos nosotros sabemos que la sociedad colombiana está cambiando en términos de su composición religiosa. Eso, digamos, es una verdad ya completamente aceptada. Cada vez hay menos católicos, se ha venido dando un proceso en que el número de católicos ha venido disminuyendo, el porcentaje de católicos ha venido disminuyendo, y otros grupos religiosos han venido creciendo. Entre estos movimientos se destaca lo que generalmente se ha llamado como el movimiento pentecostal o el cristianismo pentecostal. Los, digo yo, mal llamados cristianos. ¿Por qué digo que son mal llamados cristianos? Porque, digamos, en la conciencia colombiana, actualmente, si uno le pregunta a las personas, ¿usted es cristiano? Muchos le dicen, no, yo soy católico. No soy cristiano, soy católico. Y uno le pregunta, obviamente, a alguien cuál es su identidad religiosa, y él dice, yo soy cristiano, y quiere definirse como un cristiano a secas, ¿no? Pero la verdad es que este grupo de cristianos es un grupo de cristianos que viene de unas minorías religiosas que son generalmente de corte pentecostal, digamos, de lo que yo denomino el movimiento pentecostal. Ese movimiento es muy diverso. En ese movimiento hay iglesias de todos los tamaños, empezando grandes iglesias como la que ha sonado tanto en los últimos días, la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, que ustedes han visto en la prensa en los últimos días por el famoso escándalo de discriminación, pero también otras muy grandes iglesias como las Asambleas de Dios, o como la Cruzada Estudiantil y Profesional, como la Misión Carismática Internacional, o como el Centro Mundial de Avivamiento. De hecho, yo he hecho estudios donde muchas de estas iglesias, por su forma de organización, las he denominado, por ejemplo, multinacionales de la fe o empresas prestadoras de servicios religiosos, organizaciones, digamos, que mueven miles de seguidores y miles de millones de pesos en ingresos mensualmente. Esas iglesias se agrupan bajo eso que yo llamo movimiento cristiano pentecostal, pero también hay algunas pequeñas organizaciones que se han llamado también de manera despectiva a veces iglesias de garaje, pero que probablemente ustedes han visto en cada una de sus regiones, de sus ciudades, cómo están proliferando. Pequeñas organizaciones que generalmente son creadas o fundadas por pastores que muchas veces ellos mismos se han autodenominado pastores, y que en muchos casos, yo me atrevería a decir en la mayoría de los casos, no tienen una formación en teología, ni un diploma en teología, ni protestante, ni católico. Bueno, fundamentalmente el artículo pretende, digamos, describir este proceso, ponerle cifras a este proceso, y, digamos, para eso se basa en un estudio que realicé en el año 2010, una gran encuesta. Aquí está, digamos, lo que se conoce como la ficha técnica de la encuesta, que ustedes pueden consultar después. Fueron casi 4.000 entrevistas en las principales ciudades del país y en algunas ciudades intermedias y algunas regiones rurales. Bueno, quisiera empezar mostrándoles lo siguiente. Esta tabla es una tabla
que la recoge una organización llamada Prolades, un centro de estudio del protestantismo que tiene su sede en Costa Rica y que trata de hacer un balance de los datos del crecimiento protestante o del cristianismo no católico en toda América Latina. Lo que quiero llamar su atención es fundamentalmente en lo siguiente. Para 1951, en Colombia, 0,3% de los colombianos pertenecía a alguna iglesia evangélica o protestante. Para el 51. Para el 64 era el 0,9%. Para el 73, el 1,3%. Ustedes ven cómo va creciendo paulatinamente. Para el año 2000, ya estamos hablando de más del 5% de la población. Y en este estudio, que es del 2010, estaríamos hablando de prácticamente el 17% de la población colombiana está en alguno de estos movimientos evangélicos, pentecostales, cristianos, carismáticos. Es decir, el crecimiento es exponencial. Cuando digo que es exponencial, estoy diciendo que en la medida en que avanza el tiempo, crecen más rápidamente estas iglesias. Así ha ocurrido en otros países de América Latina, como digamos Chile, como Brasil, y entre ellos se destacan varios países de América Latina donde el número de protestantes evangélicos ya ha superado el 50% de la población. El caso más destacado es el de Guatemala, donde ya la mayor parte de la población pertenece a alguna iglesia cristiana evangélica. Bueno, en la encuesta, ¿qué fue lo primero que pregunté? Lo primero que quiero mostrarles es esta pregunta: ¿se considera usted creyente, ateo o agnóstico? Algunos resultados que ustedes pueden ver. Todavía la mayoría de colombianos se consideran creyentes practicantes. Casi el 60% se consideran creyentes practicantes, pero este 60% es creyente practicante de cualquier religión. No estamos hablando solo de católicos, sino de cualquier religión. Esto es interesante. Es decir, en todo caso, la mayoría de la población colombiana sigue siendo creyente. Expresa su creencia en Dios y, como vamos a ver más adelante, fundamentalmente se trata del credo cristiano en términos generales. Es decir, creen en la Trinidad, creen en Jesucristo como Salvador. Hay un número importante de creyentes que no practican, más del 35% de la población. ¿Qué significa eso? Significa que si bien creen en Dios, la mayoría de ellos no asiste a un servicio religioso, la mayoría de ellos no lee la Biblia, la mayoría de ellos no reza diariamente, ni ora. Es decir, creen en Dios, pero tienen una fe pasiva o nominal. Y hay un porcentaje muy pequeño de ateos y agnósticos que se acerca al 5% de la población. Esto es interesante porque sigue siendo una minoría, digamos, en términos demográficos. Bueno, la siguiente diapositiva nos muestra algo que, pues, digamos, es también muy sabido por todos ustedes. Las mujeres practican más que los hombres. Cuando se pregunta, digamos, en términos de sexo, las mujeres son más practicantes, es decir, rezan más, leen más la Biblia, van más a misa, y eso ocurre tanto en las iglesias, en las parroquias católicas, como en las parroquias protestantes. De hecho, en las iglesias protestantes, de acuerdo a las investigaciones que he hecho, los pastores me han dicho que más o menos por cada hombre que hay en estas iglesias hay 2 mujeres. Eso significa más o menos que el 66% es femenino y el 33% es masculino. Esto es muy importante con respecto a los nuevos grupos religiosos, porque las primeras que se convierten generalmente son mujeres. Y se convierten atraídas por muchas razones, entre ellas la idea de que
Dios puede cambiar a sus maridos, a maridos que las maltratan o que son borrachos o que han abandonado a sus hijos, y se convierten en estos nuevos grupos religiosos, a estas iglesias evangélicas, con la intención posterior de atraer a sus maridos a estas iglesias. Entonces, generalmente el orden que sigue la conversión es primero la mujer, después sus hijos, y en el caso de tener éxito, también su marido. Eso hace fundamentalmente que la composición de estas iglesias, pero como les digo también se extiende a las parroquias católicas, es fundamentalmente femenina. Y ustedes ven que en el caso de los ateos y de los agnósticos, esos porcentajes también aumentan entre los hombres. Es decir, los hombres tienen más tendencia al ateísmo y al agnosticismo. Bueno, distribución por estrato. ¿Qué encontramos cuando vemos el cambio religioso por estrato? Algo que es interesante, y es que en la medida en que el estrato es más bajo, es decir, que la población es más pobre, son más practicantes. Van más a los cultos, van más a las misas, rezan con más frecuencia, leen la Biblia con más frecuencia. En la medida en que el estrato sube, la práctica religiosa disminuye. Y en el mismo sentido, en la medida en que el estrato sube, el porcentaje de ateos aumenta. Es decir, en todos los estratos hay ateos, pero si ustedes ven en el estrato 1 y 2, solamente el 3% de la población, en el estrato 5 y 6, casi el 10% de la población se considera a sí mismo atea o agnóstica. Si uno compara esto, digamos, con el nivel educativo, observa una tendencia similar. ¿Y cuál es la tendencia que observa? Entre la persona tiene menos nivel educativo, es más practicante. Es decir, la práctica disminuye en la medida en que aumenta el nivel educativo. Y asimismo, el ateísmo y el agnosticismo aumenta en la medida en que aumenta el nivel educativo. Es decir, nuevamente, tenemos ateos y agnósticos en todos los estratos, en todos los niveles educativos, pero por ejemplo, las personas que solo tuvieron la primaria, estamos hablando de menos del 1% de la población que se considera atea o agnóstica. En cambio, los que tienen estudios de posgrado, estamos hablando del 16,2% de la población que es atea o agnóstica. Es decir, la tendencia es más o menos la siguiente: en la medida en que aumenta la educación, disminuye la práctica religiosa y aumenta el ateísmo o el agnosticismo. Por edad, ¿qué está pasando por edad? Ustedes pueden ver que en la medida en que aumenta la edad, aumenta también la práctica religiosa. Es decir, sobre todo en la tercera edad, si ustedes suman creyente practicante con creyente pero no practicante, es decir, aquí si suma esos dos porcentajes, prácticamente el 100% de las personas de la tercera edad son creyentes. Algunos practicantes, algunos no practicantes, pero la mayoría practicantes. Eso tiene dos explicaciones. Uno, las personas jubiladas tienen más tiempo para ir a misa o para ir a culto. Y hacen, digamos, de esa actividad una práctica de su jubilación. Digamos, gran parte del tiempo de los jubilados se puede dedicar a actividades que tienen que ver con sus iglesias, ya sea iglesias católicas o iglesias protestantes. Pero hay otra hipótesis al respecto, y es que en la medida en que las personas se acercan a la muerte o ven más próxima la muerte, se preocupan más por la religión y por la iglesia, por buscar a Dios. Digamos, son como las dos hipótesis. Ustedes ven que entre los jóvenes aumenta, digamos, los porcentajes de ateísmo y agnosticismo, que también van disminuyendo con la edad. Bueno,
La siguiente es probablemente la que más nos interesa en términos generales. ¿Cuál es la distribución actual de la identidad religiosa de los colombianos según esta encuesta? Digamos que, en mi opinión, es una de las más completas que se ha hecho. Actualmente, solo el 70% de la población se autoidentifica como católica. Estamos hablando de un descenso importante, pues hubo un momento más o menos a mediados del siglo XX que este porcentaje era del 99%. Estamos hablando del 70% de personas que hoy se identifican como católicas. Y aquí está, digamos, eso que yo llamo diversidad protestante, o esa nebulosa protestante donde están los evangélicos, los pentecostales, los protestantes históricos, los carismáticos. La mayoría de estos son los que se hacen llamar cristianos. Y bueno, hay muchas razones por las cuales se autoidentifican como cristianos. La razón principal es que las dos palabras que les permitían identificarse anteriormente, es decir, la palabra protestante y la palabra evangélico, son palabras que tienen una carga valorativa negativa en nuestra sociedad. Es decir, la palabra evangélico se asocia con fanatismo, por ejemplo. Entonces las personas prefieren, y las iglesias, en vez de llamarse iglesias evangélicas, prefieren llamarse iglesias cristianas. Pero la mayoría de ellos, digamos, comparten un núcleo de creencias en común, de creencias protestantes, y un núcleo de prácticas comunes. El culto es muy parecido. En este culto, digamos, cristiano evangélico, hay dos momentos que son los más importantes. Un momento para la música. Gran parte del culto gira en torno a la música. Si usted va a alguno de estos cultos, la mayoría de estos cultos dura 2 horas. Y casi que 1 hora está dedicada a la música. Generalmente es música con, digamos, de muy buena calidad en términos técnicos, con instrumentos modernos, guitarras eléctricas, baterías, sintetizadores, muy buenos equipos de amplificación. Eso es algo muy interesante. Si usted visita estas iglesias, incluso la iglesia más pequeña tiene un equipo de amplificación del sonido. Por eso, digamos, nadie quiere tener de vecino una iglesia evangélica, porque eso significa que el domingo lo despierten muy temprano con el sonido de la música de estas iglesias. Y, digamos, la música es, digamos, un momento de celebración, donde la gente canta, alza las manos, baila. Y, digamos, esto es muy atractivo. Al parecer, sobre todo, es muy atractivo para los jóvenes, esta parte musical. Pero por otro lado, digamos, hay otra parte del culto muy importante, que es la predicación, que puede durar incluso 1 hora, digamos, la predicación, la exposición de la interpretación que ellos hacen de la Biblia, y después de ese momento, generalmente, hay una oración dedicada a los milagros, a milagros de curación física, pero también a milagros de prosperidad económica. Ahora, hay un momento, de eso de pronto se ha hablado mucho últimamente. Todos estos grupos hacen mucho énfasis en el momento de las ofrendas, porque, digamos, la bendición de Dios en muchas de las nuevas iglesias está asociada al monto del dinero que los fieles donan a las iglesias. Hay una tendencia en estas iglesias llamada la teología de la prosperidad, así se ha venido llamando este tipo de teología, donde más o menos se puede afirmar que el tamaño de la bendición de Dios está en relación directa con el tamaño de la ofrenda o del diezmo o de la contribución que usted da. Entonces se hace un llamado muy persistente a que las personas hagan donaciones generosas a sus iglesias. Bueno, eso es, digamos, el movimiento pentecostal. De él les voy a hablar con más detenimiento en adelante. Después está este 4.7%, casi el 5% de la población que ya se autodefine como atea o agnóstica. Después está un porcentaje que está creciendo, y está creciendo en el seno de la Iglesia Católica, de los que dicen: yo creo en Dios, pero no en la religión. Es decir, hay un grupo de ciudadanos que uno les pregunta cuál es su identidad religiosa y le contestan cosas como: yo creo en Dios, pero no en la iglesia. Yo creo en Dios,
pero no en los sacerdotes. Yo creo en Dios, pero a mi manera. Yo creo en Dios, pero no en la religión. Esa es una categoría muy interesante. En Europa, este sector que también está creciendo se los llama los que creen sin pertenecer. Es decir, mucha gente hoy en día dice que puede creer en Dios y no necesita matricularse en ninguna iglesia para creer en Dios. Y tiene que ver en gran medida porque hay mucha gente, digamos, que por alguna razón se ha sentido decepcionada de su iglesia y decide que puede leer la Biblia u orar en su casa o creer en Dios a su manera. Después tenemos un porcentaje de un grupo que viene creciendo, que son los testigos de Jehová, que están alrededor del 1% de la población. Todos ustedes conocen los testigos de Jehová, que se caracterizan fundamentalmente por vender sus revistas, sus publicaciones puerta a puerta. Y después los adventistas, que es un grupo muy similar al de los protestantes, pero con algunas diferencias, entre ellas que no se reúnen los domingos, sino los sábados, los adventistas. Después de eso hay unas minorías muy pequeñas, todas ellas muy pequeñas, como musulmanes, budistas, Hare Krishnas, Rastafaris, e incluso aquí, aunque no fueron recogidos por la muestra, todos sabemos que hay una comunidad judía y hay un grupo de mormones, digamos, pero son grupos relativamente pequeños. Es decir, el grupo más importante y el que está creciendo mucho más rápido es el grupo de los cristianos pentecostales. Bueno, sigo aquí con algunas hipótesis sobre ese crecimiento. La deserción de fieles de la Iglesia Católica hacia los nuevos movimientos religiosos sigue los caminos de la afinidad cultural. En otras palabras, quienes abandonan la Iglesia Católica optan en la mayoría de las ocasiones por ofertas religiosas similares o afines al catolicismo popular. Es decir, la tesis que yo sostengo es que la gente no sale de lo conocido hacia lo desconocido, sino sale de lo conocido hacia lo más parecido. Y lo más parecido que hay del catolicismo popular es el pentecostalismo. ¿Por qué? Digamos fundamentalmente por estas tres razones que señalo acá: lo milagroso, lo emotivo y lo participativo. ¿Qué quiero decir con esto? El católico popular cree en los milagros y obviamente hace peregrinaciones o visita santuarios buscando milagros. Estas iglesias ofrecen milagros y en ese sentido compiten con los santuarios católicos y con los lugares de, digamos, peregrinación católica. Digamos, en mis investigaciones he encontrado cosas como, por ejemplo, que hay gente que el domingo en la mañana va al 20 de julio y el domingo en la tarde va a la oración fuerte al Espíritu Santo. Y fundamentalmente lo que ellos están buscando no es una fe, sino un milagro. Y como ya queda establecido, estas iglesias ofrecen milagros. Las iglesias pentecostales ofrecen milagros y, digamos, un eslogan muy importante en el mundo evangélico es que en las iglesias evangélicas está el poder de Dios. Son iglesias que se autodenominan iglesias con poder fundamentalmente para dos propósitos. Uno, hacer milagros. Esos milagros son generalmente de dos tipos: de tipo de salud física, milagros de sanidades, o milagros económicos, de prosperidad económica o de conseguir trabajo. Pero lo otro es que, digamos, al lado de la oferta del milagro, hay la idea fundamental de que ese milagro se puede comprar, se puede pagar, que el creyente puede hacer algo para comprar ese milagro, que también está presente en el catolicismo popular. Digamos, en la idea, por ejemplo, de pagar una promesa, de que se puede de alguna manera obtener el milagro si el creyente actúa de una determinada manera. Entonces, digamos, los nuevos predicadores pentecostales son por lo general obradores de milagros y generalmente también se autodenominan como personas que tienen poder sobre los espíritus, sobre los demonios, que hacen exorcismos, que los evangélicos llaman liberaciones.
Fundamentalmente, esa es la oferta milagrosa, y si ustedes sintonizan cualquier canal de televisión pentecostal, se van a dar cuenta que parte de la oferta de estas iglesias es exhibir multitudes que dicen haber recibido un milagro, ya sea de salud física o de prosperidad económica. Lo otro es que son movimientos emotivos, y digamos la emoción es muy importante en el catolicismo popular, y también es muy importante en el pentecostalismo. Y cuando hablo de la emoción, es que estoy diciendo que las personas no van a la iglesia tanto a aprender algo o a reafirmar una fe, sino van fundamentalmente a sentir algo. El pentecostal dice, es que aquí siento a Dios, aquí siento la presencia de Dios, aquí siento al Espíritu Santo. Es decir, es una búsqueda de emociones. Y digamos, obviamente en los cultos pentecostales hay un espacio muy importante para sentir emociones y para expresar emociones. Por eso en estos cultos usted ve que la gente llora o que la gente grita, y en gran medida estos cultos son espacios de desahogo, de catarsis colectiva. Y lo otro es que son espacios participativos. Digamos, como ya les he mencionado, no hay que tener un diploma en teología para ser pastor, y de alguna manera ellos consideran que todo el mundo puede ser pastor si Dios lo llama a ser pastor, y que todo el mundo debe participar en el culto. Entonces hay muchos espacios de participación. Esto, digamos, hay muchas otras características, pero considero que estas son las tres grandes características por las cuales los católicos se sienten atraídos por el cristianismo evangélico pentecostal. Bueno, la siguiente diapositiva nos muestra unos datos interesantes. ¿Qué tan practicantes o no practicantes son por filiación religiosa? Un dato interesante: los más practicantes, los que tienen un porcentaje más alto de creyentes practicantes, son los adventistas. Es decir, el 83% de los adventistas, 83.3%, se dicen yo soy creyente practicante. Después siguen los testigos de Jehová con el 82%, los protestantes evangélicos con el 76%. La Iglesia Católica está de últimas en este ranking, por decirlo de alguna manera. Hay solamente, obviamente, los que dicen creo en Dios, pero no en la religión. Obviamente ellos no se consideran practicantes en su mayoría. Pero lo que quiero mostrarles aquí es que en estos grupos la práctica religiosa se incentiva. Digamos, hay dos categorías interesantes en términos de la práctica. Hay un practicante que es nominal. El practicante nominal es el que dice, por ejemplo, yo soy católico, pero no va a misa, no practica. Nominalmente aparece en las estadísticas, y él se identifica con la Iglesia Católica, aunque ni siquiera recuerde cuál es la doctrina fundamental de la Iglesia Católica. Pero están, digamos, los creyentes activos. Y lo que quiero mostrarles es que en ese caso las minorías religiosas, es decir, adventistas, testigos de Jehová, protestantes, son más activos que los católicos. Eso permitió que en Europa se generara una categoría que se llama minorías activas. Y a veces las minorías activas son más visibles que las mayorías pasivas. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, hace 8 días, este domingo que pasó, hace 8 días, los miembros de la Iglesia de Dios Ministerial de Jesucristo Internacional, de la Iglesia de la familia Piraquive, salieron a marchar en todas las ciudades de Colombia. No sé si ustedes vieron las imágenes por televisión, pero solo en Bogotá eran más de 100.000 personas que salieron a marchar, todos vestidos con camisetas blancas, para apoyar a su iglesia. Son una minoría, son un porcentaje muy pequeño de la población, pero es una minoría activa, que se moviliza, y en la medida en que se moviliza, se hace visible. Generalmente se movilizan, digamos, en tres dinámicas: en manifestaciones públicas, como la que le acabo de mencionar, es decir, estas iglesias son muy exitosas a la hora de salir a marchar, se visibilizan mucho por los medios masivos de comunicación. En la radio y en la televisión usted va a encontrar una gran cantidad de programas
de estas organizaciones evangélicas y se visibilizan también en la política. Por ejemplo, Jimmy Chamorro es el cabeza de lista del partido de la U y es también el presidente o líder de la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia, que es una de estas iglesias evangélicas. Vivian Morales es la número 2 en el Partido Liberal y es miembro de la iglesia Casa sobre la Roca. Y no hablemos, digamos, del partido Mira. Es decir, son minorías, pero son minorías activas, que llegan a ser mucho más visibles en ocasiones que la mayoría católica. Entonces, para hablar, digamos, de eso, quiero hablarles un poco del catolicismo nominal. Aunque la mayoría de los colombianos son católicos por tradición, buena parte de ellos son católicos nominales o pasivos. Católicos que expresan un frágil sentimiento de pertenencia a su iglesia y que raramente participan de rituales religiosos institucionales. Por ejemplo, el 80% de los católicos no se consideran miembros de una iglesia o de un grupo religioso o de una parroquia. Cuando se les pregunta, no se identifican con ninguna. El 39%, es decir, casi el 40%, dice ser católico pero no practicante. El 9% considera que la religión no es importante o es poco importante en su vida. El 3.3% dice no asistir nunca a misa. El 7% solo asiste a misa en ceremonias especiales o para formalizar ritos de pasaje. Es decir, solo va a matrimonios, a bautismos y a funerales. Y el 16% va a misa de vez en cuando, es decir, unas pocas veces al año. En mis estudios he notado que hay un ritual religioso que tiene mucha acogida y es el miércoles de ceniza. Hay mucho católico que nunca va a misa, pero el miércoles de ceniza se hace poner la ceniza para digamos, reafirmar su identidad católica. Pero no vuelve a visitar la iglesia en todo el año. Frente a digamos, mayoría de católicos nominales, hay dos datos que me llaman poderosamente la atención. Los católicos nominales cuestionan con mayor frecuencia las orientaciones morales de la Iglesia Católica. Por ejemplo, el 29.5%, casi el 30% de los católicos está de acuerdo con la legalización del matrimonio entre homosexuales. Y el 6.7% con la legalización del aborto en todos los casos. Es decir, hay un grupo de personas en Colombia que cuando usted le pregunta su identidad religiosa, él dice, yo soy católico, y cuando le pregunta si está de acuerdo con la legalización del matrimonio entre homosexuales, dice, sí, estoy de acuerdo, y fundamentalmente hacen parte de ese sector que se conoce como católicos nominales. Frente a estos católicos nominales están, digamos, estas minorías religiosas activas. Por ejemplo, el 76.3% de los protestantes se declaran creyentes practicantes. El 92% consideran que la religión es importante o muy importante en su vida. El 73.7% asiste a culto todos los días o por lo menos una vez a la semana. Es muy interesante algo que descubrieron en Brasil, por ejemplo. Descubrieron que si bien Brasil es un país mayoritariamente católico, un domingo, cualquier domingo, hay más evangélicos en los cultos que católicos en las parroquias. Es decir, que a la hora de ir a culto, hay más evangélicos que van a culto que católicos que van a misa, a pesar de que hay menos evangélicos, es decir, que los evangélicos siguen siendo una minoría. A esto me refiero con esta práctica activa. Estos indicadores expresan aún un mayor compromiso religioso entre adventistas y testigos de Jehová. Es decir, que todos estos datos que les vengo mencionando, aumentan más entre adventistas y testigos de Jehová. Estos indicadores, por lo tanto, los nuevos movimientos religiosos constituyen minorías religiosas activas, movimientos que a pesar de su carácter minoritario, alcanzan poder político e impacto social gracias al compromiso y la disciplina de sus fieles.
Ustedes van a notar algo en esta campaña, de hecho ya está ocurriendo. La semana pasada, el jueves, si no estoy mal, el presidente candidato, o el candidato presidente, lanzó su campaña, y lanzó su campaña en la iglesia Casa sobre la Roca, digamos que pastorea el ex periodista Darío Silva. ¿Y por qué? Y la semana pasada, también, el lunes o el martes de la semana pasada, el expresidente Álvaro Uribe estaba con su candidato Oscar Iván Zuluaga en la Misión Carismática Internacional, el G12, es decir, la iglesia de la familia Castellanos, para aquellos de pronto que han hecho seguimiento. ¿Y por qué escogen los candidatos, las iglesias evangélicas para hacer campaña política? Porque fundamentalmente la mayoría de estos creyentes evangélicos siguen la orientación de sus pastores, incluso a la hora de dar el voto. Entonces se habla, digamos, de una suerte de voto cautivo. El fiel vota por quien el pastor lo oriente. Esto muestra un poco, digamos, la dinámica de disciplina y de movilización social que tienen estos movimientos. Bueno, filiación religiosa discriminada por edad. Algunos datos muy sencillos. Digamos, dos datos me llaman la atención. El número de ateos y de agnósticos se concentra fundamentalmente en la población joven. Y la población más fiel al catolicismo es la población de la tercera edad. Es decir, que si usted ve, en la medida en que aumenta la edad, aumenta la fidelidad a la Iglesia Católica. Yo no, digamos, no sé qué tan cerca estamos de la experiencia europea. Pues yo viví algunos años en Francia y yo notaba cómo cada vez que iba a algún servicio religioso católico particularmente, veía que quienes iban a la Iglesia Católica eran sobre todo personas adultas o personas de la tercera edad. Y los franceses se planteaban la pregunta, ¿qué va a pasar cuando estos ancianos fallezcan? Digamos, cuando esta generación desaparezca. Entonces es un fenómeno interesante porque el cambio religioso, digamos lo que aquí llamamos nuevos movimientos religiosos, se está concentrando sobre todo entre la población joven. Es decir, son los jóvenes o los adultos jóvenes, es decir, una población que llega hasta los 40 años, entre 18 y 40 años, esta población la que más se siente atraída por los nuevos movimientos religiosos. De hecho, hay iglesias evangélicas en la ciudad de Bogotá, pero yo creo que en todo el país, que se han especializado en jóvenes. Es decir, tienen una oferta religiosa especializada en los jóvenes, en música que atraiga a los jóvenes, en predicaciones que atraigan a los jóvenes. Son iglesias muy interesantes. Usted puede visitar una que tiene mucho éxito aquí en la ciudad de Bogotá, que queda en la 100 con Suba, muy cerca al centro comercial Iserra. Cualquier domingo usted va a ver filas de jóvenes esperando horas para entrar al culto. Cuando uno logra entrar al culto, lo que encuentra es un gran espectáculo musical, con luces de colores, con músicos muy jóvenes, con muchas danzas, con un predicador joven que les habla en el lenguaje de los jóvenes. Y por ejemplo, cuando llega el momento de los anuncios parroquiales, todo se hace por medio de clips, videoclips, muy parecido a pautas publicitarias. Y digamos, estas iglesias han logrado un formato que es muy atractivo para las nuevas generaciones. Esta, digamos, es una pregunta que habría que plantearse. ¿Qué tanto el mensaje de la Iglesia Católica le está llegando a las nuevas generaciones? Por estrato, ¿qué podemos decir? Podemos decir varias cosas. Si ustedes ven, el porcentaje de católicos es muy parejo en todos los estratos. En cambio, el porcentaje de nuevos movimientos religiosos, la mayoría de ellos pentecostales, aumenta bastante en los estratos 1 y 2 y disminuye bastante en los estratos 5 y 6. Es decir, hay pentecostales en todos los estratos, pero sobre todo en los estratos bajos. Por ejemplo, si uno visita Ciudad Bolívar en Bogotá,
o el sector de Bosa en Bogotá. Usted puede encontrar incluso que en una sola cuadra hay dos iglesias evangélicas, dos pequeñas iglesias evangélicas que compiten entre sí. Digamos, el número de iglesias evangélicas en la localidad de Ciudad Bolívar es muy grande. Hay una sola asociación de pastores de Ciudad Bolívar porque hay muchos grupos pequeños que, por decirlo de alguna manera, proliferan en estos estratos. Y hay otro dato que ustedes ya de pronto ya lo mencioné, y es cómo el número de ateos y agnósticos aumenta en la medida en que aumenta el estrato o la clase social. Un fenómeno similar, que ya les mencioné, por eso lo voy a pasar rápidamente, es el nivel educativo. Es decir, nuevamente, hay pentecostales en todos los niveles educativos, pero aumenta básicamente entre las personas que tienen muy corta educación. ¿A qué se debe este fenómeno? Aquí tengo algunas hipótesis. En la medida en que sufren mayores niveles de incertidumbre, anomia y precariedad, los estratos bajos se aferran con mayor fuerza a ofertas religiosas mágicas que prometen salud y prosperidad, como el catolicismo popular y el pentecostalismo. Es decir, hay iglesias que en medio de un sistema de salud tan precario y en un país con tanto desempleo, iglesias que prometen la salud y prometen la prosperidad económica, tienen mucho éxito. Mientras tanto, los estratos altos, gracias a las ventajas propias de las seguridades materiales y la disponibilidad de un mayor capital cultural, logran relativizar con mayor frecuencia las tradiciones religiosas, toman mayor distancia de la religión institucional y dependen menos de ofertas religiosas mágicas. Entonces, ¿qué pasa en los estratos altos? En los estratos altos vemos que aumenta, por ejemplo, la práctica del yoga y de la meditación trascendental. Digamos, aquí son muy pocas las personas que practican yoga y meditación trascendental, pero aumentan en los estratos 5 y 6. Es, digamos, una serie de creencias que algunos llaman la nueva era o creencias orientales. Una autora francesa le dio el nombre a estas creencias de nebulosa místico-esotérica. ¿Y qué es la nebulosa místico-esotérica? Hay personas, digamos, que mezclan la meditación con la creencia en los poderes del yagé o de amuletos mágicos o de las nuevas terapias, la aromaterapia, la musicoterapia, en fin, hay unas nuevas ofertas que están atrayendo a los estratos más altos. Lo mismo ocurre con el yoga. Ustedes ven que la práctica de yoga aumenta en la medida en que aumenta los estudios de posgrado, el nivel de estudios. ¿Qué puedo decir al respecto? La práctica del yoga y de la meditación trascendental aumentan en los estratos socioeconómicos altos y en los sectores sociales con mayor nivel educativo. Aunque estos sectores han dejado atrás las preocupaciones propias de la precariedad económica, están expuestos al estrés y a las presiones psicológicas que provienen del mundo laboral y de la vida urbana. Para ellos, el yoga y la meditación trascendental constituyen técnicas orientadas a mantener la armonía entre el cuerpo y la mente, cultivar la salud y prolongar la juventud, valores que se han generalizado en la sociedad de consumo. Es decir, fundamentalmente lo que se ofrece allí es una posibilidad de recobrar la armonía, la paz interior, la salud interior, y eso encuentra mucha acogida entre los estratos altos. Unos datos finales que me parecen interesantes. Si ustedes notan, cuando le preguntamos a las personas, ¿el matrimonio entre homosexuales debe ser legalizado?, la mayoría, el 66%, está en desacuerdo. Es decir, la mayor parte de la población colombiana dice, no debe legalizarse el matrimonio entre homosexuales. Y una pequeña minoría está de acuerdo con esta afirmación, el 4,2%.
el 29, sí, perdón, el 29. No sabe y no responde, es el 4,2. Pero eso se distribuye de manera diferente de acuerdo a la filiación religiosa. Por ejemplo, el matrimonio entre homosexuales debe ser legalizado. Miremoslo por filiación religiosa. Quienes condenan más el matrimonio entre homosexuales son los testigos de Jehová. Prácticamente la totalidad de los testigos de Jehová y de los adventistas condenan esta práctica. Pero miren que va disminuyendo y es menor entre los católicos y obviamente es mucho menor entre ateos y agnósticos. Lo que me llama la atención es que son otros grupos, como los adventistas, como los protestantes, como los testigos de Jehová, los que tienen una mayor unanimidad en rechazar el matrimonio entre homosexuales. Lo mismo pasa con la legalización del aborto en todos los casos. La mayor parte de la población colombiana condena esta práctica. Y es lo mismo, cuando lo miramos por filiación religiosa, a todos los adventistas que se les preguntó sobre el aborto, dijeron que no estarían de acuerdo con la legalización del aborto. Después testigos de Jehová, después protestantes, católicos 92%. Obviamente, entre agnósticos y ateos, digamos, disminuye el rechazo a la legalización del aborto. Y, digamos, por edad, hicimos el mismo análisis y nuevamente, en la medida en que aumenta la edad, aumenta el rechazo por el matrimonio entre homosexuales y, ocurre lo mismo con el aborto. Es decir, en la medida en que aumenta la edad, aumenta el rechazo a la legalización del aborto. En el estrato, al hacer estas mismas preguntas, lo que notamos es lo siguiente, que en la medida en que aumenta el estrato, es decir, en que aumenta la clase social, hay mayor simpatía por la legalización del matrimonio entre homosexuales y por la legalización del aborto. Digamos, este es el mismo dato, pero con respecto al matrimonio, y este es con respecto al... sí. Este es por nivel educativo. Bueno, ¿a qué conclusiones he llegado, digamos, ya para finalizar? Las minorías religiosas comparten con los católicos practicantes un núcleo de valores comunes. Unos y otros se consideran guardianes de la moral y de las sanas costumbres, condenan el aborto y se oponen al reconocimiento de los derechos de las parejas homosexuales. De hecho, quienes más han luchado por los valores asociados con la familia tradicional en el Congreso son congresistas protestantes, evangélicos. Lo mismo ha ocurrido en el Consejo de Bogotá. Quienes más se han opuesto, digamos, a algunas prácticas sobre el matrimonio igualitario o sobre el aborto son, digamos, pastores evangélicos. Puesto que el crecimiento de los nuevos movimientos religiosos no ha modificado estos valores, no se puede afirmar que sea el germen de un cambio cultural profundo o que se ubique en ruptura con la cultura católica. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchos de estos grupos evangélicos predican un mensaje muy parecido al de la Iglesia Católica. Por ejemplo, incentivan a que las personas formalicen sus uniones de hecho a través del matrimonio. Condenan el alcoholismo, condenan las adicciones, buscan un fortalecimiento de la familia nuclear. Y por eso, de alguna manera, los católicos, cuando pasan a estas iglesias, sienten que es un mensaje muy parecido al que escuchaban dentro de la Iglesia Católica. Por el contrario, la migración fluida de fieles de la Iglesia Católica hacia los nuevos movimientos religiosos ha sido posible en buena medida por este núcleo de valores compartidos. Recuerden que la hipótesis es la siguiente: la gente sale de lo conocido hacia lo parecido, no hacia lo desconocido. Es muy raro que alguien se convierta de la Iglesia Católica a budista o se convierta de católico a musulmán. Eso es excepcional. Lo que es frecuente es que se convierta de católico
a evangélico pentecostal, porque allí hay una gran cantidad de afinidades. El proceso de recomposición religiosa y particularmente el ascenso del movimiento pentecostal puede ser interpretado como la reivindicación del carácter dominante de la tradición cristiana en la sociedad colombiana. Es decir, ¿qué estoy diciendo acá? La sociedad colombiana cada vez es menos católica, pero eso no significa que sea menos cristiana, porque la mayoría de católicos que salen de la Iglesia Católica migran hacia otras formas de cristianismo y reivindican, digamos, su identidad como cristianos. De hecho, como les mencioné al principio, los pentecostales se adueñaron de la palabra cristiano y se la quitaron a los católicos, porque fundamentalmente reivindican el mensaje cristiano o el mensaje de los evangélicos. De los evangelios, perdón. Cerca del 90% de los colombianos, 90%, se identifica con alguna vertiente del cristianismo, ya sea católica, protestante o pentecostal. Por lo tanto, la recomposición religiosa, en lugar de minar el cristianismo, ha fomentado su revitalización, si bien se trata de un cristianismo en mutación. Es decir, hay hipótesis que se están implementando en Europa que muestran que en muchos de estos casos lo que está cambiando no es que las personas dejen de ser cristianas, sino que están buscando nuevas experiencias dentro del cristianismo. Experiencias más, digamos, cercanas, más emotivas, más participativas, y eso es lo que los atrae, digamos, de estas iglesias evangélicas. Sin embargo, un cambio cultural estructural está asociado al crecimiento de ateos, agnósticos y quienes creen sin pertenecer, que afirman creer en Dios pero no en la religión, que en conjunto suman cerca del 8% de la población. ¿Qué pasa con ese 8%? Estos sectores expresan una mayor autonomía con respecto al sistema de valores católico en temas como la despenalización del aborto, la legalización y reconocimiento de los derechos de las parejas homosexuales e incluso en la consolidación de una cosmovisión que privilegia la ciencia sobre la religión cuando éstas entran en conflicto. Es decir, es este sector, el de ateos y agnósticos, y el de yo creo en Dios a mi manera, o yo creo en Dios pero no en la Iglesia, los que están más cercanos, digamos, a la legalización del aborto o a la legalización del matrimonio entre parejas homosexuales. Este sector se encuentra en crecimiento especialmente en los sectores urbanos, impulsado por el aumento en las tasas de acceso a la educación formal y por el avance de las nuevas tecnologías de la información. ¿Qué quiero decir con esto? Y con esto quiero cerrar. Digamos, cuando han habido manifestaciones en Bogotá en contra del aborto o en contra del matrimonio de los homosexuales, se nota que ahí los cristianos de las diferentes iglesias se unen, encuentran una agenda común. Lo mismo ocurre en el Congreso. Cuando se trata de luchar por los valores de la familia tradicional, católicos, protestantes, evangélicos, todas las denominaciones cristianas se unen y hay allí afinidad. Pero también se nota que este grupo de ateos, de agnósticos, son los que se sienten más cercanos a la otra agenda, la agenda que promueve la legalización del aborto o que promueve la legalización del matrimonio entre parejas del mismo sexo. Entonces, el cambio cultural, en mi opinión, más profundo no es el cambio de católico a pentecostal, sino tal vez el más preocupante es el cambio de aquellos que están abandonando toda forma de cristianismo para inscribirse como ateos o agnósticos. Bueno, pues muchas gracias por su atención.